Los estudios de la doctora Sandra Borrego, que como todas las semanas viene a hablarnos de temas interesantes. Sandra, buen día, gracias por estar nuevamente en la radio. Hola, buenos días Andrea, buenos días a toda la comunidad. Bueno, un tema que sabemos es sumamente importante, siempre decimos vamos eligiendo por cuestiones que tienen que ver con mayor cantidad de consultas y demás. Y en este caso elegimos lo que es la hipertensión en el embarazo. Sí, vamos a hablar un poquito de estados hipertensivos del embarazo porque no hay una hipertensión. Hay varias formas de hipertensión en el embarazo, por eso se definen como estados hipertensivos. Aclararte de entrada que es un tema tan largo porque está permanentemente en vigencia, porque es muy frecuente, tengamos idea que el 10% de la población de embarazadas padece hipertensión arterial, algún tipo de estado hipertensivo durante el embarazo, que la hipertensión en nuestro país es causa de mortalidad materna y fetal por distintas razones. De manera que compactar este tema, del cual se escriben libros enteros, va a ser un poco dificultoso. Pero bueno, no vamos a entrar en definiciones, clasificaciones, en tratamientos con drogas, que eso la gente por ahí no es lo que le interesa, porque tampoco es de manejo de la gente. Claro. Vamos a concretamente a puntualizar de qué se trata, cómo son los controles, qué cosas hay que solicitar, cómo se evalúa, cómo se sigue la evolución de un embarazo con hipertensión arterial, teniendo en cuenta siempre que los estados hipertensivos en el embarazo constituyen per se un embarazo de alto riesgo. Bueno, vamos a empezar con la definición. ¿Qué es la hipertensión en el embarazo? Es la tensión arterial igual o mayor a 140 de máxima, igual o mayor a 90 de mínima, tomada por lo menos 2 veces, con una separación de 6 horas entre un control y el otro. Y bueno, ahí vamos a ir teniendo una idea que esa paciente está hipertensa. Cuando hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo, hay distintas clasificaciones de acuerdo a distintas bibliografías. Voy a tratar de simplificar porque, como te decía, este tema es muy extenso. Existen varios tipos de hipertensión. Por un lado está la paciente hipertensa crónica. Es esta paciente que consulta, que se embaraza, pero su hipertensión viene de antes. En algunos casos viene controlada, con dieta, actividad física, con controles higiénico-dietéticos, digamos. En otros casos viene ya medicada. La hipertensión crónica es esta paciente que se nos presenta ya hipertensa, diagnosticada y medicada. La hipertensión previa al embarazo, la hipertensión crónica puede ser esencial o puede ser secundaria, secundaria a nefropatías, trastornos vasculares u otras causas, otras enfermedades. Ese es un tipo de hipertensión, el que viene de antes de estar embarazada, antes de las 20 semanas del embarazo. Tenemos otro tipo de hipertensión, que es la hipertensión gestacional. Esta es la que se desarrolla durante el embarazo. Generalmente después de las 20 semanas de gestación aparecen los signos, los síntomas, o empezamos a detectar algún cambio en la paciente que nos indica que tenemos que estar más alertas para llegar al diagnóstico correcto. Porque dentro de la hipertensión gestacional tampoco es tan sencillo, no hay una sola. Claro. Está la paciente hipertensa gestacional que va a manifestar su embarazo con hipertensión, es decir, con cifras tensionales por encima de los valores normales, por encima de 140-90 de máxima y mínima respectivamente, sin síntomas, con un buen crecimiento y desarrollo fetal, que no va a padecer ninguna otra sintomatología, y esa paciente muchas veces es manejable con medidas higiénicas, medidas de sostén, medidas, recomendaciones alimentarias,
otras veces necesitamos acudir a la medicación. Pero después, además de la hipertensión gestacional, tenemos el cuadro por excelencia, que constituye el cuadro más importante de los trastornos hipertensivos en el embarazo, que es la preeclampsia. Y la preeclampsia, acá ya tenemos una mujer con hipertensión, con cifras tensionales por encima de valores normales, pero con otros cambios que van a afectar múltiples órganos. Porque tenemos que debía haber empezado diciendo que la hipertensión gestacional es una entidad, es una patología multisistémica. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que afecta múltiples órganos. Afecta a la placenta, y esto es lo más importante, es la afección de la placenta la causa de la mayor mortalidad neonatal y materna también. Pero afecta al riñón, afecta el hígado, afecta el sistema nervioso, impacta en diferentes órganos del cuerpo, por lo tanto podemos tener un desbalance, un desequilibrio a nivel sistémico. Uh-huh. De ahí la importancia que tiene este cuadro. Las preeclampsias, la preeclampsia de acuerdo al tipo de, puede ser leve o severa. Antes había una clasificación que las distinguía en leves, moderadas, severas, pero era bastante engorrosa porque una paciente, vos hoy le tomas la presión, está en 140/90 y con 2 registros, control de 2 registros semanales, pero por ahí esa misma paciente en 24 horas, por alguna razón, está en 150/100 y ya dejó de ser leve. Claro. Y como esto es un control y una evolución día a día, hoy en día se clasifican en leves o severas. Uh-huh. ¿Qué es la preeclampsia en sí? Es la embarazada que además del aumento de la tensión arterial, de sus cifras de tensión arterial, tiene el diagnóstico, se hace por proteinuria. Uh-huh. ¿Qué es esto? Es una excreción aumentada de proteínas en la orina. Presión alta más proteinuria, estamos frente al cuadro de preeclampsia. Y ahí después vamos a tener que hacer diagnóstico si esta preeclampsia es leve, es severa, y no termina acá, porque este cuadro, si evoluciona, si es refractaria a la medicación, uh-huh. O a veces no tiene que ver con la medicación, y después vamos a hablar para qué es la medicación. Porque la medicación no es ni para mejorar la morbimortalidad, es simplemente para tratar de mantener a esta paciente lo más hemodinámicamente compensada en sus cifras tensionales posible durante el embarazo, para evitar que pase a una hipertensión, a una preeclampsia severa, con riesgos de aumentar la morbimortalidad materno-fetal. Cuando aparece la preeclampsia, ahí ya estamos con un aumento de riesgo materno y fetal. Cuando aparece la proteinuria positiva en orina, ahí ya estamos frente a un riesgo aumentado. De manera que es fundamental hacer el diagnóstico entre hipertensión gestacional, que es la presión que se eleva, que no trae, a veces sí puede, el feto puede desarrollarse bien o padecer una restricción del crecimiento intrauterino, porque la placenta va a ser afectada como tantos órganos. ¿Cómo se afecta la placenta? No voy a entrar en mecanismos fisiopatológicos, sí, porque realmente son cuestiones muy técnicas, uh-huh. que esto lo entenderían los médicos o estaría para enfrentar un examen. Y esta no es la idea es que la gente entienda por qué se produce. Uh-huh. Tiene que ver con una mala placentación, la preeclampsia. Es decir, una placenta que en el momento que tiene que
realizar la onda de migración, incorporarse a la pared uterina, lo hace de una mala manera. Tiene que ver con sustancias que se generan en el organismo, tromboxanos, trombociclinas, que son sustancias, algunas vasoconstrictoras, otras vasodilatadoras, y en esta puja, en esta lucha de estas sustancias, en la preeclampsia ganan las sustancias vasoconstrictoras, y es por eso que generan todo un aumento de la resistencia del flujo de sangre, por lo tanto del flujo de oxígeno, en todo el territorio de todos los órganos de esta embarazada. Por eso hablamos que es multisistémica, porque afecta a la placenta, pero también va a afectar el hígado, la función renal y el sistema nervioso central. La preeclampsia en su forma más digamos, severa, más terrible, es el desarrollo de la eclampsia. La eclampsia es un cuadro donde, además de toda esta sintomatología, depresión, proteinuria, cefalea, obnubilación, la paciente puede notar a nivel del sistema nervioso, sentirse obnubilada, como que se siente mareada, como una situación de visión borrosa, de trastornos centellantes, que por momentos te dice que se le nubla la vista, que aparecen como si fueran cositas que brillan, que le molesta la luz, fotofobia. Puede aparecer dolor en el epigastrio, dolor en el lado derecho del abdomen, que tiene que ver con la afectación hepática, dolor en la boca del estómago, acidez, edemas que pueden hacerse presentes en los miembros inferiores generalmente, pero también en las manos, en la cara y en todo el cuerpo. Nosotros vemos que cuando esa paciente está edematizada, y el grado de edema es importante, cuando hacemos el examen obstétrico y revisamos la panza de la embarazada, notamos que la impronta del edema, es decir, ese hundimiento de la piel y del tejido celular que se produce porque hay retención de líquido, también está presente en el abdomen. De manera que el edema puede ser localizado o generalizado. Todos estos trastornos, todos estos signos y síntomas son los que va a padecer la paciente que tiene preeclampsia. No siempre, a veces, no todos juntos, pueden aparecer algunos y otros no. Lo que tenemos que tener en claro los médicos es hacer bien el diagnóstico diferencial entre lo que es una hipertensión gestacional simple, sola, y lo que es un cuadro de preeclampsia, porque ahí ya tenemos proteinuria, excreción aumentada de las proteínas en orina, por lo tanto va a haber afectación de la función renal, y acá es donde aumenta la mortalidad materna y fetal. Con respecto al cuadro, digamos, de máxima importancia al que podemos llegar, es la eclampsia. Es un trastorno que lo puede padecer cualquier embarazada que tiene preeclampsia. Va a haber un pródromo, tal vez unas horas, unos días, donde la paciente empieza a notar cosas raras que tiene que consultar, como esto que te contaba, molestias en la vista, dolor en la boca del estómago, situaciones que por ahí no venían dándose habitualmente, y empieza a notar estos cambios, que la panza se pone dura o que hay algún tipo de pérdida de líquido amniótico, pérdida de sangre, dolores fuertes en la panza, debe consultar. La eclampsia es un cuadro que puede en estas pacientes aparecer y se caracteriza por convulsiones tónico-clónicas que duran segundos, a veces minutos, en los cuales se producen estos movimientos tónico-clónicos del cuerpo, con una pérdida de la conciencia por parte de la paciente, y con riesgos de que la paciente se lastime porque puede morderse. Es por eso que lo primero que hacemos ante un cuadro de eclampsia, por supuesto, internación urgente, tratar de colocar un protector en la boca para evitar las lesiones, poner a la paciente de costado, aspirar
retirar las secreciones. Esto es para evitar que la paciente se aspire y provoque un cuadro posterior de aspiración que va a dar como resultado un trastorno pulmonar, por supuesto. Tiene que ver este cuadro con la pérdida del conocimiento en forma temporaria. Los ojos es como que se dan vuelta para atrás y queda en ese estado la paciente, se recupera. Estas convulsiones pueden volver a repetirse. Pero bueno, ya en teoría esa paciente tiene que ser hospitalizada, tiene que estar en un centro de internación en forma urgente para estabilizarla. Se estabiliza con medicación, por supuesto. Y con control, monitoreo permanente de la madre, que hay que sacarla de ese estado. Lo primero que tenemos que hacer es compensar a la mamá. Y por supuesto al mismo tiempo ocuparnos del feto, ver en qué situación está, es decir, de qué manera está afectando este cuadro la salud fetal. Muchas veces la eclampsia indica la terminación del embarazo, pero no con la paciente convulsivando. Tenemos que primero compensar a la madre y después, una vez que la madre está compensada, con la medicación pertinente para evitar y prevenir nuevas convulsiones. Y esto ya implica internación, una vía para perfundir líquidos, expandir, con control de la presión arterial en forma permanente, con control de los reflejos de esta paciente, con control de la diuresis. Hay que colocar una sonda vesical para ver que la paciente no entre en falla renal, con control por supuesto de laboratorio inmediatamente, para ver de qué manera está afectando este cuadro el hígado, los riñones, el sistema nervioso central. Pasado este momento de la eclampsia, controlada las convulsiones, ahí hay que decidir, por supuesto, la terminación del embarazo y, muchas veces esta decisión, la decisión siempre es, digamos que por ahí no es lo que uno le gustaría, ni a la paciente mucho menos, pero estamos frente a lo que es una emergencia obstétrica. Claro, y un riesgo enorme para cualquiera de los dos. Para el bebé y para la mamá. Superado el episodio, por supuesto, como se saca el bebé en esta forma urgente, es una cesárea, a menos que la paciente esté convulsivando, en un trabajo de parto, en un periodo expulsivo, que también las convulsiones pueden aparecer durante el trabajo de parto y en el posparto, durante las primeras 24 horas del posparto. De ahí que la preeclampsia debemos controlarla todo el tiempo, en el embarazo, durante el trabajo de parto y en el posparto inmediato, porque sabemos, y esto lo vivimos, que durante las primeras 36, 48 horas esa paciente tiene posibilidades, si no continúa medicada, controlada y en equilibrio, si no se logra un equilibrio de su medio interno, pueden surgir nuevas convulsiones que vuelvan a poner en riesgo, ya ahora no la vida del bebé que está fuera de la panza, la vida de la mamá. Sandra, ¿se puede evitar, se puede prevenir la hipertensión en el embarazo? Digamos, la hipertensión previa es una cosa. Ahora, esta hipertensión que decías es propia de la mujer embarazada, o al menos de este porcentaje de mujeres. Los estados hipertensivos del embarazo son propios del embarazo. Se ha hablado mucho es decir, prevenir no se puede prevenir. Podemos llevar a cabo o disponer de una cantidad, de una serie de pautas a indicar a la paciente para, digamos, tratar de mantener estable la presión, para tratar de que este cuadro hipertensivo permanezca en equilibrio hasta que tengamos la maduración fetal, hasta que el feto esté maduro y pueda nacer. Sabemos que la maduración fetal, lo ideal es llegar a las 37 semanas, claro, con pulmones maduros, para evitar otra complicación, que son
los trastornos por distrés, por aspiración, que pueden llevar la prematurez fetal, que tiene múltiples complicaciones. Pero muchas veces los cuadros hipertensivos no dan la posibilidad de llegar al término, claro. Porque surge porque surge una emergencia hipertensiva en un momento que todavía no estamos en el término del embarazo, y hay que sacar un bebé prematuro. Y acá está la cuestión. Con respecto a lo que me preguntabas, no me quiero ¿por qué esto es tan amplio que te pones a explicar una cosa y te vas por otro camino porque te lleva? No se puede, pero el estado hipertensivo es propio de la embarazada. Tiene otra fisiopatología diferente a la hipertensión crónica que puede padecer cualquier persona. Esto no se acomoda quitando la sal, esto no se acomoda quitando muchas veces, y hace unos años atrás había una serie de pautas que se indicaban el reposo absoluto, sacar la sal. Bueno, hay cuestiones que se van modificando. Vemos que quitar la sal no agrega ni quita en un cuadro de preeclampsia. La embarazada necesita ciertos gramos de sodio por día que deben ser respetados. Igual sabemos que aunque la dieta, le indiquemos una dieta a veces hiposódica, no porque va a empeorar su preeclampsia, la dieta con sal, es porque vamos a evitar por ahí la retención de líquido y vamos a estar favoreciendo la edematización generalizada. El reposo absoluto no está indicado en forma absoluta. ¿Por qué? Porque estaríamos, por un lado, aumentando el riesgo de estasis venosa y de cuadros de tromboembolismo, que tenemos que tener en cuenta que son cuadros también sumamente importantes. Claro. Una paciente que tenés inmovilizada por largos periodos de tiempo es una paciente que está expuesta a sufrir cuadros de trombosis, de embolia. De manera que hoy en día se indica a esa paciente disminuir las horas laborales si corresponde, y si no, que se quede tranquila en su casa. Eso sí, la tranquilidad. Tiene que ser una paciente que tiene que estar tranquila. Muchas pacientes pueden seguir desarrollando su actividad, te estoy hablando en un cuadro hipertensivo del embarazo, si está bien controlada, si la cifra tensional está en equilibrio, si no hay presencia de signos ni síntomas que nos hagan pensar que algún órgano blanco está siendo afectado. Puede seguir con una tarea un poco pasiva, por ahí disminuyendo la carga horaria. Puede continuar con una alimentación adecuada. Sí hay que indicar el refuerzo con calcio, porque el calcio, por mecanismos internos, favorece el mantenimiento de una presión más estable. Y bueno, hay que controlar con medicación en los casos que corresponda. Cuando la presión se sube por encima de 14,9, tenemos que evaluar la necesidad de medicar a esta paciente. Las medicaciones hoy en día son múltiples, pero sabemos que están las de elección para el embarazo. A una embarazada con es decir, el cuadro, los trastornos hipertensivos del embarazo no se tratan con cualquier antihipertensivo común que usa el cardiólogo para tratar a este hombre de 60 años o a la mujer de 30 que hizo una hipertensión crónica con factores hereditarios y demás. Hay una medicación que sabemos que es la que hay que utilizar durante el embarazo, porque esto no daña, esta medicación que está aprobada y que es la más utilizada, no daña a la mamá, o es la que produce menos efectos adversos en la madre, pero en el feto también. Cuando elegimos la medicación y las drogas, tenemos que tener en cuenta costo-beneficio, ¿no? Claro. Poner en la balanza qué beneficios estamos dándole esta dupla fetal materna, y qué capacidad de generar problemas. De ahí que también es muy importante la elección de la medicación. Hoy en día se han desarrollado muchas medicaciones para ser empleadas por vía oral, de manera que la paciente puede llevar, si está controlada y compensada, su tratamiento ambulatorio con medicación por vía oral en su casa. Cuando hay una emergencia obstétrica o aparece proteinuria,
hay situaciones en que nos están indicando que la paciente debe ser internada, debe ser hospitalizada, o que esta paciente ya debe estar controlada en forma en internación. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que detecta la paciente, la mujer embarazada, para acudir al médico? Porque todo esto es la parte donde el médico tiene que evaluar. Podemos encontrarnos con una paciente que viene con cifras tensionales normales. Uh-huh. Y cuando hablamos normales en un embarazo, puede ser 12,7, puede ser 12,8, puede uh-huh. ser 10,6, cifras dentro de los valores normales para el embarazo. Uh-huh. Pero en un momento dado, todos estos cambios que tienen que ver con la anómala placentación uh-huh. anómala, y con cambios internos en el medio interno, con estas sustancias de las que te hablaba, que son bastantes nombres técnicos que no tiene sentido explicar demasiado la fisiopatología, en un momento determinado empiezan a actuar. Se puede dar cuenta, el médico puede ser el primero que lo detecta, porque al revisar la paciente puede empezar a ver edema, un excesivo aumento de peso, o cuando revisamos la panza vemos que es un feto que no crece acorde uh-huh. a la edad gestacional. Venía creciendo bien y en 20 días no hubo crecimiento. Medimos lo mismo que hace 20 días atrás o que hace 30 días atrás. Claro. Notamos que por ahí puede haber cambios en el laboratorio de esta uh-huh. paciente, en los análisis. Podemos notar con trastornos que la paciente nos empieza a comentar que orina diferente o orina poco, y notamos que está reteniendo líquidos, o se queja de dolores de cabeza que pueden ser frontales, occipitales, puede precisamente estos síntomas, una acidez que no calma, uh-huh. con los antiácidos habituales que se utilizan durante el embarazo, pero además es una acidez que va acompañada de otras cosas, claro. porque sabemos que la epigastralgia, la acidez, está presente en la mayoría de los embarazos normales, y que tiene que ver con el reflujo que se genera del estómago al esófago, la irritación y demás. Esta es una acidez distinta porque va acompañada de otras cositas, dolor en el hipocondrio derecho, la panza por ahí empieza a ponerse dura, puede llegar a haber pérdidas, y al mismo tiempo nosotros ya empezamos a estudiar con exámenes de laboratorio, que no son tampoco los exámenes comunes que hacemos en una embarazada sin riesgo y sin hipertensión y sin ninguna patología. La embarazada, el trastorno hipertensivo, la embarazada con trastorno de presión, requiere una rutina, que esto no es a ver cómo elijo. Esto está pautado a nivel nacional y está pautado a nivel mundial. Podrá haber alguna variante, alguna variación de acuerdo a la tecnología que se maneje en el centro, en el país. Uh-huh. Pero en general es una rutina que sabemos que se debe llevar a cabo de determinada manera, que implica una serie de análisis en sangre para ver cómo están los glóbulos de esa paciente, y ahí ya tenemos el primer dato. En general, la embarazada, la embarazada sin patología, en un momento del embarazo siempre va a estar un poco anémica, uh-huh. en cualquier trimestre, pero la anemia va a estar presente en algún momento. Estoy hablando de la embarazada sin patología. ¿Por qué? Por los cambios que se producen en la sangre con el embarazo. Hay hemodilución, bajan los glóbulos rojos, el hematocrito, la hemoglobina. En la paciente con trastorno hipertensivo notamos que se mantiene o sube, y esto nos está hablando de vasoconstricción, uh-huh. Nos está hablando de hemoconcentración en la sangre, que tiene que ver con que aumenta la resistencia en todos los territorios vasculares de esta paciente hipertensa.
¿Qué más vamos a ver en la rutina? Que aumenta el ácido úrico, que aumenta la creatina. Es decir, que aumentan parámetros que a nosotros nos dan la pauta, que está empezando a haber un deterioro, aunque sea leve, en inicio de la función hepática, con aumento de las enzimas hepáticas, que está empezando a haber un deterioro renal de la paciente, con esto que te explico de aumento de la urea, de la creatinina en sangre, aparición de proteinurias, y por eso es necesario esta rutina de ser amplia, un poco más ampliada que lo habitual, que para una paciente sin riesgo y que no está enferma. Además se hacen estudios complementarios, además de la ecografía convencional que hacemos en toda embarazada. Es fundamental otro tipo de estudios que tienen que ver que hay que ir haciendo, un electrocardiograma y control cardiológico. No siempre es necesario. La obstetra, cuando detecta el estado hipertensivo del embarazo, ya sea hipertensión solamente o preeclampsia, sabe manejar esta hipertensión, pero no está de más a veces un control cardiológico para detectar otro tipo de patologías que puedan estar preexistentes en esta mujer y que se desconocían porque nunca tuvo un control cardiológico. El fondo de ojo no siempre es necesario. Sí es necesario en la hipertensa crónica, en la paciente que viene de antes medicada, porque por años y por la larga data por ahí de estas cifras tensionales aumentadas y de la medicación, pueden haber en el fondo de ojo se pueden ver cambios a nivel también de la vascularización. El fondo de ojo hay que realizarlo cuando está indicado. No siempre es necesario realizar un fondo de ojo. Control neurológico, por supuesto, si aparecen síntomas neurológicos, pero cuando a la obstetra nos aparece un síntoma neurológico, no nos da tiempo para la evaluación con el neurólogo. Tenemos que estar decidiendo, equilibrar, poner hemodinámicamente estable esa paciente y decidir. La embarazada con trastorno hipertensivo es pasible de madurar los pulmones fetales. ¿Qué implica esto? No sabemos en qué momento se puede descalabrar, y voy a utilizar esta palabra para que todos me entiendan. Es el día a día, es el control día a día, todo está estable y en un buen día, porque esto es así, cambia todo, cambia para mal. Nunca cambia para bien porque la hipertensión no retrograda, el estado hipertensivo no vuelve a la normalidad hasta que finaliza el embarazo. La preeclampsia se cura con el feto fuera de la panza. Ahí se cura la preeclampsia, pero mientras tanto tenemos que estar alertas y sabemos que este cuadro no va a retrogradar ni con medicación ni con todas las pautas que nosotros indiquemos a la paciente que tiene que llevar a cabo para tener una mejor, para pasar mejor el tiempo que resta de embarazo. Se puede controlar, digamos, se puede controlar, mantener estable y evitar que se transforme en una preeclampsia severa o que sobrevenga un cuadro de emergencia, como es un síndrome HELP, como es una coagulación intravascular diseminada, como es una rotura hepática con un hematoma subcapsular, que son todos cuadros que tienen que ver con hemorragias internas y son reales emergencias obstétricas, porque esto sí pone en riesgo la vida de la madre y la vida del bebé. Y ahí la toma de decisiones es urgente e inminente, no nos da tiempo a nada. Otras, discúlpame porque quiero terminar con esto porque después me voy a olvidar, es demasiado lo que hay que... y como no tengo nada para guiarme a mano, es como que... también se puede presentar esa paciente que venimos controlando con una preeclampsia. Un buen día hace una hemorragia, una pérdida de sangre, nota un dolor fuerte en la panza o nota que la panza se empieza a notar, se empieza a poner dura. Estos son contracciones, pero no es una contracción normal, es una hipertonía uterina. Esto se denomina así porque lo que significa es que
el aumento normal del tono, el músculo uterino tiene un tono basal, está relajado. Cuando aparece esta hipertonía aumenta el tono, sostenido en el tiempo, a veces no relaja este músculo uterino, a veces relaja de a ratos, puede manifestarse con una pérdida de sangre hacia el exterior, en este caso nos ayuda a hacer rápidamente el diagnóstico. Claro. El tema es cuando la hemorragia es interna, ahí igual hay que hacer el diagnóstico, pero por ahí se complica un poquito más. Claro. Pero nada nos va a impedir hacer el diagnóstico, porque tenemos una paciente hipertensa que estamos medicando, que aparece con hipertonía, con un cuadro de pérdida, ya sea que la manifiesta exteriorizándola o internamente lo vamos a notar, porque esa paciente de pronto baja la presión arterial, se descompensa, la notamos pálida, puede inclusive hasta entrar en shock, revisamos la panza es como una piedra, ocultamos los latidos fetales, esa hipertonía hace que se contraen todos los vasos, por supuesto, que tienen que llevan la sangre y el oxígeno al feto, con lo cual ponen al feto en una situación de asfixia fetal, sufrimiento fetal agudo. Sí. Y esto, si no lo resolvemos en el momento, existe la gran posibilidad de que el feto se muera, y la mamá también a veces. De ahí la importancia de estos cuadros, y a veces las complicaciones. La paciente está controlada en su casa, durmiendo en la madrugada, se despierta una hemorragia, un dolor fuerte en la panza, y cae en una emergencia con el desprendimiento de placenta. Y esto es una emergencia obstétrica. De manera que madurar los pulmones, estábamos hablando de la maduración pulmonar, es necesaria porque en los cuadros hipertensivos nunca sabemos si esta paciente va a llegar al término. Por lo menos queremos llegar a las 37 semanas, donde nos aseguramos que los pulmones del bebé están maduros, que va a poder respirar por sí solo ese bebé afuera. Y como no estamos seguros nunca, claro, no sabemos la evolución que va a tomar este cuadro, por más que la paciente hoy esté compensada, controlada, medicada, sin signos, sin síntomas en su casa, no sabemos la evolución que este cuadro va a tener en una semana. De manera que la maduración pulmonar hay que hacerla entre la semana 26, 28 y 34 de embarazo, y se hace con corticoides. No voy a especificar las dosis, qué tipo de corticoides, porque esto es pura y exclusivamente de interés para el médico, claro, que es el que tiene que llevarlo a cabo. A la paciente, en cada caso en particular el médico le explica lo que está haciendo en su consultorio, pero no tiene sentido a la población explicarle el tipo de dosis ni la medicación, porque no es lo que la gente necesita saber. La gente necesita saber que ante este tipo de situaciones la consulta es inmediata, claro, es ser trasladada al centro más próximo, comunicarse con su médico de inmediato, que por supuesto la va a internar, claro, ahí va a ser el diagnóstico de lo que está pasando, si es un cuadro, es una emergencia hipertensiva, hacer diagnósticos diferenciales y rápidamente actuar si existe la necesidad de actuar. Lo que la paciente tiene que tener en cuenta es eso: cualquier tipo de situación anómala que le toque vivir, cualquier dolor, cualquier pérdida, cualquier cambio que no sea de lo que habitualmente debe pasar en un embarazo, tiene que consultar con urgencia para evitar este tipo de cuadros. Por supuesto, estamos hablando siempre de los trastornos hipertensivos del embarazo. Las pacientes, por muy estables que estén, controladas y medicadas, te vi hace 10 días. Pero hoy estás en tu casa haciendo tu tarea habitual, trabajando en la computadora, o te acostaste a dormir la siesta. Te levantás con la panza dura, que no relaja, con un dolor muy intenso, con mareos, nubilación en la luz, prendés la luz, te molesta la visión, empezás con una pequeña pérdida, dolor de cabeza. Claro. Tenés que consultar ya.
Esa paciente tiene que consultar ya, porque tiene que estar rápidamente asistida para poder hacer el diagnóstico rápidamente de lo que está pasando. Si es un cuadro de desprendimiento, si es una emergencia hipertensiva que puede, no es el desprendimiento de placentario, no es lo único que puede pasar con una embarazada hipertensa. Puede haber rotura de hígado, puede haber un hematoma subcapsular, puede haber eclampsia, como te explicaba, que son convulsiones, y en todas estas situaciones la paciente tiene que estar inmediatamente, porque son cuadros de emergencia. Con respecto a esto, hay indicaciones para internación es decir, la mayoría de las hipertensas es de 10%, se puede manejar en forma ambulatoria siempre y cuando esté controlada, cumpla con los controles, que no voy es decir, yo no te voy a tirar una fecha, tiene que ser controlada cada 10 días, tiene que ser controlada cada 15, cada 20, no. Cada paciente es diferente, lo que hablamos siempre. En cada paciente el trastorno hipertensivo o la preeclampsia va a impactar de forma diferente, y la evolución de ese cuadro va a ser diferente. La respuesta al tratamiento va a ser diferente. Hay pacientes que responden bien, llegamos al término y todos felices, y hay pacientes las cuales este cuadro hipertensivo es refractario al tratamiento médico, oral y en su casa, en su domicilio en forma ambulatoria, y tenemos la necesidad de internación para un mejor control y para poder lograr estabilizar. Me habías hecho una pregunta, Andrea, y iba a hacerte otra pregunta que tiene que ver, decías, el 10% de las mujeres embarazadas puede sufrir cualquier tipo de trastorno hipertensivo. Exactamente. Ahora, de ese 10%, ¿hay una estadística que marque cuántos pueden llegar a ser graves, de alto riesgo? Mira, estadística que nos marque. Sí hay una estadística en el año 2007 que no ha sido actualizada, ¿no? Por ahí, de la causa de la torta, digamos, supongámonos una torta, así, literalmente una torta, que se divide en porciones, donde cada porción es la causa de mortalidad materna. De esa torta, el 16% en la Argentina en el año 2007, el 16% de muertes maternas correspondió a un cuadro hipertensivo del embarazo. Y con esto te estoy contestando, creo, todo, la importancia que tiene. Hoy en día han mejorado, por supuesto, hay nuevas drogas. Creo que también el hecho de que se sigue siempre estudiando sobre hipertensión. La hipertensión es algo que no para de investigarse, no para de haber nuevos tratamientos, pero en definitiva tampoco es que todo va a cambiar tanto. El cuadro hipertensivo, se podrán cambiar a futuro las clasificaciones, poniendo un síntoma, si aparece este síntoma la vamos a llamar de tal manera, pero el cuadro hipertensivo del embarazo es esto y va a seguir siéndolo, y la preeclampsia es la preeclampsia grave, aumenta la mortalidad materno-fetal. La eclampsia ya es el cuadro supremo de la eclampsia al cual se llega y hay que terminar el embarazo. Y sí agregar que a diferencia de la hipertensión crónica de esta mujer que viene ya con el diagnóstico de hipertensión antes de las 20 semanas de gestación, controlada por su cardiólogo, su médico clínico, que no tiene ningún problema, y que en el embarazo puede que siga hipertensa, pero lo que es más grave, puede que a esa hipertensión crónica que traía se agregue una preeclampsia, y acá sí estamos frente a otro cuadro sumamente grave. Es una hipertensa crónica con preeclampsia sobreagregada. La mortalidad materno-fetal aumenta. La preeclampsia, hipertensión, proteinuria, aumenta la mortalidad materno-fetal. La eclampsia también, y todos los cuadros de emergencia que tienen que ver con el trastorno hipertensivo, como hemos mencionado,
el HELP, que es un cuadro en el cual disminuyen las plaquetas, hay hemorragias, hemólisis y una serie de cosas, que es una emergencia, por supuesto, y la paciente ya no solo internada, sino tiene que estar en una terapia. Para un control en forma conjunta, ¿no? Por el médico terapista, por el obstetra, por el neurólogo. Cuando hablamos del cuadro máximo al que puede llegar, que es la eclampsia, no sé si es el máximo, es un cuadro a tener en cuenta peligroso, riesgoso, de alto riesgo. ¿Qué pasa con esa paciente? ¿Pueden quedar secuelas neurológicas? Sí puede. ¿Está indicado pedir una tomografía, una resonancia? Después que solucionamos el problema, que es la mamá y el feto en el momento, puede que ocurra que la paciente quede con alguna secuela, y ahí sí va a ver rápidamente el control neurológico, la tomografía, la resonancia con contraste para ver cómo es la evolución de esta paciente. ¿Pueden quedar secuelas o no? Con respecto a lo que es trastorno hipertensivo del embarazo, se cura cuando el bebé está fuera de la panza. Hacemos un control a los 3 meses, todo lo que es bioquímica en sangre, todo lo que son estudios se normalizaron, le tomamos la presión a la paciente volvió a la normalidad tensional, no hay síntomas, no hay signos de nada. La preeclampsia se cura con la finalización del embarazo. La hipertensión crónica va a seguir su hipertensión crónica, como venía... porque tampoco el embarazo la va a curar, por supuesto. Va a seguir hipertensa y tendrá que seguir su control una vez pasado el embarazo, los controles ginecológicos como correspondan, pero fundamentalmente el control con su médico clínico, cardiólogo, que la venía viendo. Hay cositas importantes para hablar de esto que estoy tratando de recordarlas de aún y que no me quiero olvidar. Bueno, con respecto a lo que hay que pedir, te estaba diciendo que no hay una forma y algo que es sumamente importante. Hoy estábamos hablando de estudios, laboratorio, en sangre, en orina, electrocardiograma, fondo de ojo, tomografía, todo eso está indicado en algunas pacientes, en otras no. Lo que no podemos omitir hoy en día es el ecodoppler feto-placentario. Es una ecografía un poco más compleja que va más allá, estudiando las resistencias de los vasos que tienen que ver, que obviamente los vasos del cordón, la arteria uterina, la arteria cerebral, y cómo lo que nos indica cómo es la resistencia en esa paciente, cómo están manejándose los flujos, y nos va a indicar un poco cómo está ese bebé, qué está pasando en la panza con ese bebé, porque esto nos va a determinar en cuánto tenemos que volver a ver a la paciente. Si este Doppler vemos que las resistencias están aumentando, que el bebé no está oxigenando bien, que está empezando a haber un sufrimiento crónico, que nos está dando pautas, algunos pequeños cambios, el Doppler, vamos a tener que repetirlo en un tiempo prudencial, que cada uno sabrá cuál es el tiempo prudencial para esa paciente, junto con el laboratorio, y si ese Doppler sigue alterándose, por supuesto nos está marcando en un momento dado que es la finalización del embarazo, porque por supuesto es mejor un bebé que todavía no alcanzó la edad gestacional ni el peso, y que probablemente no la vaya a alcanzar, porque el bebé de madre hipertensa tiende a no crecer. Al contrario, pasa a ser un ámbito perjudicial la pancita de la mamá. En vez de ser la incubadora que siempre debe ser, pasa a ser un medio perjudicial, nocivo, por eso es mejor a veces que esté afuera. Me estás pidiendo el corte y sí, lo concedo. Sandra, bueno, simplemente para tener en cuenta eso, lo que decíamos, cuando hay un síntoma hay que consultarlo. Vamos a ir a las noticias y después hacemos el cierre del tema.